Muchas gracias, palabras amables de Tomás Melero, las tuyas también, amigos sachivas de Foro Executive. Quiero saludar a mi querida amiga Celia Villalobos, alcaldesa que fue de Málaga, aquellos años ilusionantes del gobierno municipal, 95 al 2000. Para mí es un honor tomar testigo de ella y en este momento es un honor estar con ustedes, queridos amigos. Hoy tiene la amabilidad de venir a oírme y a dialogar después, ¿no? Quiero saludar también a Javier Gómez Navarro, un amigo, una persona experta como pocas en temas de turismo, de comercio, deporte, una gran visión de Estado en estos temas del papel de España y el mundo también. A Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno, teniente alcalde delegado de Economía, Hacienda y Personal, gracias también por estar aquí, y a todos ustedes, queridos amigos, buenos amigos, embajador del Reino Unido, embajador de Azerbaiyán también, también queridos amigos del mundo diplomático aquí presente, a todos, gracias por venir y por escucharme. La intervención de Tomás Melero justamente introduce uno de los aspectos que quiero tocar y quiero exponer, que es el papel de Málaga, la vocación de Málaga en materia de innovación. Hablábamos hace unos minutos y al hilo de lo que ha comentado él, y me lo ha hecho un comentario privadamente, anterior a que sea público, le decía cómo tenemos un foro en el otoño próximo, Smart Movilidad, donde tanto los temas de movilidad en tierra, mar, aire, aeroespacial, abierto de una manera transversal, va a tener lugar en Málaga. Todo lo que sea intercambio de ideas, de opiniones, las empresas interesadas en estos temas, las experiencias institucionales que existen. Y este foro se añade a otros muchos que tenemos ya en la ciudad. Foro Transfiere, mes de febrero, Foro Green Cities. En marzo, Transfiere, como sabes, innovación en general, de una manera como idea, como gran estrategia de país. España tiene que dar pasos adelante en el esfuerzo en el I+D y en la cultura de la innovación en el mundo empresarial, ¿no? Y venimos ya, este será el octavo, haciendo ese esfuerzo con mucho gusto y encontrando una buena acogida, el plano institucional, el plano de muchas empresas también, ¿no? Y Green City es la respuesta a las ciudades, los retos de las ciudades. Uno de ellos lo tiene el mundo entero, pero muy especialmente las ciudades, el tema del control del cambio climático. Uno de los retos del siglo XXI, ¿no? Que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y al cual tenemos que enfrentarnos con decisión, ¿no? Las ciudades cada vez agrupamos más población en ese proceso de urbanización creciente que en el mundo desarrollado está ya estabilizado en alguna forma, pero los países emergentes cada año que pasa son decenas de millones de habitantes que se van pasando y concentrando en ciudades. Eso sigue pasando en Asia, en África, en alguna medida también en América Latina, aunque ahí está más consolidado ya ese proceso. Entonces, los retos que existen y sobre todo las capacidades que las ciudades del mundo desarrollado se ha ido planteando y consiguiendo para dar respuesta a todos esos retos, hay que tenerlos bien presentes. En Málaga hemos hecho cosas, algo trataré también de explicar sobre ello. Y hay más foros, Smart Agri-Food, comentaba hace un momento, que empieza esta semana, sobre startup en sector agroalimentario, industrial, distribución también, productos alimentarios, a nivel europeo. Es la primera vez y siendo el primero tiene una magnífica respuesta, irá teniendo con seguridad eco también en el futuro. Quiero dejar claro que las ciudades, antes de avanzar en este tema, nos enfrentamos, al menos en España, a una dificultad especial, que es la capacidad presupuestaria que tenemos. Nosotros en España se ha hecho un desarrollo autonómico potente y claro, han pasado muchísimas competencias desde el Estado central, el Gobierno central, a los gobiernos autonómicos, pero de los gobiernos autonómicos a los gobiernos locales no se ha transferido nada, desde el punto de vista competencial ni presupuestario. Y, por lo tanto, planteamos nuestra acción en la necesidad de que haya una colaboración institucional desde el ámbito regional y del ámbito nacional. Y también con dificultades, por tanto, de competir en el ámbito europeo, donde otros países tienen capacidades, los ayuntamientos, superiores a las nuestras. Una de las que más lamento no tener, desde el punto de vista como alcalde, es la educativa, porque creo que ahí es donde se juegan en el futuro los territorios y, por tanto, también las ciudades. No poder influir en mejorar la calidad educativa, en que haya menos abandono escolar, etcétera, es una de las, para mí, frustraciones mayores en las cuales nos encontramos. Pero a pesar de ello, a pesar de que en España nuestro nivel de presupuestos euro
medido en euros habitante año, es como la tercera o cuarta parte de los municipios franceses, alemanes, italianos, que tienen niveles regionales también como el nuestro, y la 10ª parte y 1/10 parte de los países del norte de Europa, donde no hay nivel regional. Las cosas ahí son más simples, el Estado y los ayuntamientos nada más. A pesar de ello, los ayuntamientos españoles tratamos de estar presentes en estos temas. Hemos constituido la red de ciudades inteligentes del Marco de la FEN. Recuerdo a Íñigo de la Serna, que fue ministro tras unos días, y alcalde de Santander como alcalde, que presidía esta red, de la cual Málaga sigue siendo muy activa, ¿no? Después de dejar la presidencia, Íñigo ha perdido un poco de actividad. Eso lo digo en relación a la presidencia de la alcaldesa de Hospitalet. Pero bueno, serán circunstancias, espero, temporales, porque es muy importante que las ciudades españolas sigamos avanzando en esa materia, ¿no? Yo quiero, en el tiempo que debe ser breve de esta intervención, para luego abrir diálogo, resumirles a ustedes cómo hemos enfocado los temas en Málaga en estos años, que incluye, lógicamente, tiempo en que Celia fue también alcaldesa y luego ya más directamente la parte en la que está impulsando la vida local desde el ámbito municipal, siempre en un plano de colaboración leal con otras instituciones, donde la universidad, aludía a ello representante de transportes aquí de Indra, pues ha tenido un papel esencial en Málaga y hemos ayudado. Donamos 1 millón de metros cuadrados, miro hacia Celia, porque en aquel momento yo estaba en urbanismo, pero ella era alcaldesa, para seguir creciendo. Y ya la ciudad antes había donado con la Diputación otro 1 millón de metros cuadrados. Yo creo que es la universidad que más generosamente ha sido tratada por el espacio institucional correspondiente, ¿no? Porque creemos que una ciudad sin universidades es como si no existiera, ¿no? Cuando Málaga no tenía universidad antes de los años 70, era muy difícil plantear cualquier proyecto por parte de cualquier institución, obviamente, ¿no? Y un antes y un después, ¿no? Y apostamos por la máxima calidad, sin perjuicio de que algún día habrá en Málaga universidades privadas. Yo lo espero, cambien las posiciones autonómicas en esta materia, que son un poco cerradas hasta ahora, porque es muy bueno la competencia, es muy bueno ponernos muy en vanguardia, y eso es un hándicap que yo creo que tenemos en nuestras universidades españolas, que no han tenido la competencia como otros países de las privadas, ¿no? Eso es vital y esencial para abordar estos temas, ¿no? Bien, les decía a ustedes que el planteamiento que hemos hecho en Málaga en estos años es tratar de fortalecer las estrategias naturales de la ciudad y, frenar lo que podríamos decir las debilidades, ¿no? Hemos tratado de potenciar los atractivos de Málaga, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de su ciudad, de su espacio urbano, rehabilitando y completando lo que es el encanto de la ciudad, una ciudad con espacios definidos en el siglo XIX, que están muy bien desde el punto de vista urbanístico, no solamente Calle Larios, todo su entorno, siglo XVIII, edificaciones que tienen, por tanto, interés de conservar. No es un centro histórico enorme, como puede ser Sevilla, otros que han tenido etapas en su historia que fomentaban esa capacidad de crecimiento del centro histórico, pero es muy bonito, muy atractivo y cercano al mar, como bien sabéis. Entonces, esa potencialidad de cara al mar, una ciudad que ahora está abierta al mar, que antes no lo estaba, que ha sabido resolver bien la conexión puerto-ciudad, Muelle 1 y Muelle 2, han quedado francamente bien, quedan algunas cosas, entiendo que conocen más o menos, cuando digo Muelle 1, de Levante, Muelle 2, en la zona paralela al parque, y que permiten, por tanto, ya será en mi vaso de agua. Una aclaración. Ayer tuve debates toda la ciudad y la noche anterior dormí poco, Eso explica la carraspera. Bueno, y hoy todavía no he recuperado del todo, pero se irá aclarando la voz con la práctica, con la ayuda del agua. Hay que estar además hidratado, que es fundamental. Mi consejo después de estos tiempos de alcalde es que hay que tener mucha agua cuando empiezas el día ya en el organismo. Bien. Les decía a ustedes que tratar de tener el espacio natural y el espacio urbano de la ciudad lo más atractivo posible, con el patrimonio puesto en valor. Alcazaba, Gibraltar, atractivas para visitar. No es la Alhambra, pero tiene su encanto, al lado del mar, evidentemente. La catedral, algunas asignaturas pendientes. Hemos trabajado y hemos ayudado mucho al obispado en la recuperación de las iglesias nuestras, tiene su atractivo. El último tema, el Cometo San Andrés, que en la historia de Málaga, y os sonará esto, es donde pasó las últimas horas de su vida el general Torrijos, que entregó su vida por la libertad de España, allá en 1831, defendiendo la Constitución de 1812. No es bueno no olvidar los héroes de la libertad que ha habido en España y los que, en definitiva, han apostado por una situación de democracia que felizmente tenemos bien consolidada en nuestro país, ¿no? Torrijos está en la historia de Málaga. Hay un monumento
muy hermoso, que es uno de los símbolos de la ciudad, la Plaza de la Merced, plaza donde además nació Picasso, es uno de los espacios más cargados de historia de la ciudad, donde están los restos que se pusieron unos años después de la etapa absolutista, cuando él muere, pues cuando hay una etapa liberal, se trasladan del cementerio de San Miguel los restos de él y sus compañeros a ese mausoleo. Excepto un británico que está en el cementerio británico, lo conoce bien el embajador británico, esta anécdota, que es muy hermosa también y nos permite conectar una vez más a Málaga con el Reino Unido, ese gran país que a pesar del precio embajador siempre europeo, como es natural, y siempre conectado a Málaga, ¿no? Tenemos una gran simpatía mutua y conexión entre la ciudad de Málaga y la provincia de Málaga y el pueblo británico en general, ¿no? Y la presencia de los restos de este héroe también, Stephen Boyd, allí en el cementerio británico es un elemento más, muy romántico, muy hermoso, de esa etapa de la historia de España y de Reino Unido. Torrijos había estado exiliado en Reino Unido antes de hacer su intento de transformación y cambio de libertad en España en 1831. Le decía que, por un lado, recuperación de la ciudad en todo su espacio, recuperación de los espacios litorales, este y oeste, que son espacios atractivos de la ciudad. En general, todos los distritos, son 11 distritos los que tiene la ciudad, van teniendo centralidades. Hemos conseguido que el tema cultural no esté solamente en el centro histórico, sino que haya también en el oeste, por ejemplo, con Tabacalera, cuando Tabacalera cerró su fábrica en la operación Altadis, pues negociamos, y no fue costoso, fue un tema simple, el conseguir unos 50.000 metros cuadrados de unos hermosos edificios que la mayor parte tienen uso cultural y uso tecnológico. Tenemos allí el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que espero que el Gobierno actual continúe entendiendo que Málaga es un espacio idóneo para que ese polo siga prosperando y dando oportunidades ahí a temas de inteligencia artificial, la blockchain, 3D, la ciberseguridad también se está trabajando, tenemos un convenio con la universidad para distintas cátedras, ha habido videojuegos, una gran importancia de videojuegos. Una vez aprendí, y creo que lo conocen ustedes ya también, que en videojuegos suman la facturación en el mundo más que todo el sector del ocio restante, más que el cine, teatro, música, todo sumado no llega a la potencia que tiene videojuegos. Y entonces nos importa mucho no ser solamente consumidores de videojuegos, sino también productores, en alguna forma, tener gente capaz, con su talento, de aportar ahí esfuerzos. Se venía trabajando hace unos años con algunas incubadoras de ProMálaga. Hemos creado una red de incubadoras potente, capaz de acoger 300 autónomos o pequeñas empresas, y una estaba especializada en temas de videojuegos, que se ha localizado luego finalmente en este Polo Nacional de Contenidos Digitales de Tabacalera. En Tabacalera tenemos también oferta cultural interesante, como el Museo del Automóvil y de la Moda, el museo privado, pero el espacio es público, de un coleccionista portugués que realmente sorprende gratamente a quienes le conocen. Hecho con mucho gusto e impacta mucho a la gente que lo conoce. Se convierte en un espacio además muy grato para celebrar pues algún encuentro ligado a los congresos que en Málaga hemos tratado de desarrollar. El Palacio de Ferias y Congresos, que se inició en etapa de Celia, que yo terminé las obras ya en el 2003, pero que fue una iniciativa magnífica dentro del espacio ferial que conseguimos dotarnos. La ciudad no tenía recinto ferial permanente, me refiero para la Feria de Agosto. Y está aquí su directora, y la saludo con todo afecto, Yolanda Aguilar, que es factor esencial de todos estos foros que yo he mencionado antes, y que acoge el Palacio de estos foros. Pues el Palacio tiene, lógicamente, facilita los congresos en Málaga. Pues muchos congresos, a la hora de coger, veo a Marta Raspal también, por aquí, que tiene que ver con el Foro Trafiere especialmente, y el Foro Trafiere exportado a Argentina, que hemos hecho un convenio con Argentina para que tenga lugar allí. Ya estamos una pequeña multinacional, no tanto como Indra, cuidado, no tanto como Indra, pero vamos camino de. Seguiremos sus pasos, modestamente, ¿no? Por cierto, Indra nos ayudó mucho a la tarjeta sin contacto de la MT. Fuimos pioneros en España y en el mundo en materia de tarjetas sin contacto, de una gran facilidad para agilizar, es obvio, el público en los autobuses, y a partir de ahí MT ha seguido avanzando siempre en vanguardia en las innovaciones tecnológicas, ¿no? Pues les decía que en el tema de los congresos tienen, a la hora de acontecimientos, cenas, etcétera, varios espacios muy bonitos, el Jardín Botánico de la Concepción, la Hacienda del Álamo, y uno de ellos es el Museo del Automóvil, especialmente idóneo. Y luego está el Museo de Arte Ruso San Petersburgo, dentro de la línea de apertura a museos internacionales que Málaga ha hecho, con el Pompidou de París y con el de Arte Ruso. Somos la primera ciudad del mundo que ha acogido uno y otro museo fuera de su país. El Pompidou, como saben ustedes, está en Met y tiene también colaboración en Abu Dhabi con el proyecto grande del Louvre, pero como tal,
completo fuera de Francia, Málaga la primera ciudad. Y la siguiente va a ser Shanghái, Bruselas, dos grandes ciudades, cada uno en su ámbito, desde el punto de vista de proyección, con lo cual nos situamos en un grupo muy selecto de ciudades que en el mundo tienen y tendrán este tipo de acontecimiento, digamos, y de oferta museística, ¿no? El Museo de Arte Ruso tiene la virtualidad de que es el mejor del mundo, obviamente, en su especialidad. Una gran potencia, y tenemos ahí un convenio de 10 años, en el Pompidou son 5 años, pero prorrogables, que hemos ya planteado la prórroga para otros 5 años, y para mí yo lo doy por hecho indefinido, porque ¿de qué depende de que sea indefinido, queridos amigos? Pues de que haya éxito, y el éxito va de suyo cuando tienes una buena colección, cuando tienes forma de que esa colección vaya siendo conocida y que se cree una sinergia muy positiva. Me decía el director del Museo Picasso, Jorge Lebrerol, que desde que llegó el Pompidou y el Ruso, el ritmo de crecimiento de visitas del Picasso ha crecido. O sea, no hay una competencia, sino al revés, una sinergia en positiva, se ayudan unos a otros. Y el Museo de Carmen Thyssen, que como saben ustedes está dedicado a pintura española y pintura andaluza, pues igualmente no ha habido disminución, sino también se apoyan unos en otros realmente, ¿no? El Museo de Arte Ruso tiene el interés de que hay colecciones de vanguardias interesantes, la vanguardia rusa está muy presente también en colecciones occidentales, pero tiene también ahí su potencia y permite ir viendo y conociendo pues, sí, las características y la cultura de un gran país, el cual deseamos lo mejor. Quedan cosas todavía por recorrer, pero es un gran país dentro del mapa europeo y del mapa mundial, ¿no? Estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones en esta materia. Querido embajador del Reino Unido, todavía no hemos tomado contacto con museos británicos, pero no lo descartamos. No lo descartamos. Ahí, en esa materia, no pongo más límite que la capacidad presupuestaria nuestra, lo digo de verdad, porque creo que la suma, la sinergia que se crea, la masa crítica que queremos en ese sentido, es siempre positiva. El ministro, hasta hace pocos días de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, le agrada mucho decir Málaga, ciudad de los museos, y es verdad, hemos incorporado pues, una serie de ofertas interesantes. En la aduana, al final, acogió Bellas Artes y Arqueología. Yo ahí hubiera preferido un museo más potente en ambas cuestiones, pero en fin, ya es una historia difícil de conseguir ahora, que era haber hecho solo Bellas Artes ahí, con capacidad de exposiciones temporales potente, y la Arqueología, la Trinidad, con exposiciones temporales potentes. Ahí el British hubiera estado presente, embajador, era la idea que tenía, igual que está en Alicante. Pero esas cosas no dependen solo del Ayuntamiento, es lo que antes decíamos, nuestra capacidad de decisión competencial es menor de la que deseáramos para dar respuestas más eficaces, más rápidas y más brillantes a las aspiraciones de un territorio. Y en ese sentido, aún nos hubiera gustado llegar un poco más lejos en esta materia. Se complementa muy bien esa ciudad fuerte en cultura con ciudad fuerte en innovación, que es atracción de talento y retención de talento. Decía muy bien nuestro amigo Melero de que la Universidad de Málaga, digamos, enriquece y facilita el desarrollo de estas empresas que van escogiendo Málaga. La universidad y también los mismos centros de formación profesional, o algunos de ellos al menos, ¿no? Alguna empresa, Accenture me hablaba muy bien de la FP de San José, el centro que tienen los jesuitas en Carranque. Su especialidad en informática era bien vista. Los jesuitas en materia educativa no son malos, no son malos. Pero hay que procurar que sean buenos todos y que en informática tengamos la oferta de FP necesaria, igual que en restauración, hostelería. Creo yo que la FP en Málaga debía ser aún más potente, pues necesitamos tener la máxima calidad en todas las actividades económicas donde somos brillantes y potentes. Lo somos en materia turística, por tanto en restauración y hostelería necesitamos una FP formidable y a la universidad también en esa materia. Lo somos en materia tecnológica, necesitamos la FP y la universidad también brillante en ese sentido. Siempre he facilitado que haya diálogo. Vosotros lo hacéis, Oracle lo facilité, Centro también, entre la universidad y la empresa. La universidad adapte de alguna forma su oferta curricular, su oferta de enseñanza a las necesidades y a lo que cada momento una empresa pueda necesitar. Y les decía a ustedes que la estrategia nuestra ha estado y está en esta materia, en esas dos líneas: una ciudad recuperada, rehabilitada, una ciudad cómoda, atractiva, peatonalizada en gran medida, no solamente el centro histórico, pero muy especialmente el centro histórico, y que trata de ir recuperando y restaurando edificios singulares. No completé la idea, lo de San Andrés, lo que quería decir es que el refectorio donde estuvo Torrijos pues, ha sido restaurado y seguiremos ahí ese convento que estaba muy abandonado, convirtiéndolo en un elemento más de atracción turística, igual que queremos que la Trinidad, sea cual sea su destino, se restaure y se rehabilite también plenamente. O sea, que no haya ni un solo edificio que no esté atendido adecuadamente en ese sentido. Desde el punto de vista del litoral se han hecho cosas.
pero nos queda rehabilitar o poner en condiciones los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, que en los años 70 y 80 respectivamente se hicieron, y claro, el tiempo pasa y no están ya perfectamente al día. Tiene la dificultad de que nuestras playas no tienen la amplitud suficiente, y aunque la tuviera, hoy legalmente no puedes ocupar playa para hacer paseo marítimo, y eso hay que entenderlo, y lo que era playa en principio, en el Pedregalejo y El Palo, fue ocupado por las casas. Las casas preciosas que hay allí, tan atractivas, realmente casas de pescadores eran en su origen, ahora ya no, y fueron los que ocuparon y dejaron casi sin playa. Por eso se hicieron los espigones y se planteó un paseo que también era defensivo respecto al oleaje fuerte, ¿no? Un poco el argumento el cual se puede plantear y hacer. Pero tanto el paseo marítimo de Levante de esos años como el de Poniente, que tiene que ver con la época de los años 90, final de los 90, que Celia conoce bien, se terminó poco tiempo después, pero estaba ya muy avanzado y yo conocí bien lo que se planteó de este urbanismo en una zona que estaba realmente como si hubiera bombardeada, me acuerdo, lleno de ruinas, etcétera. Entonces esa zona se ha cambiado para bien de una manera formidable. Nos interesa terminarlo, conectar desde el punto de vista peatonal y carril bici hacia el oeste del río Guadalhorce, donde está el Cerro del Villar, un gran yacimiento fenicio que hay que poner en valor. Málaga, no olvidemos, es una ciudad de origen fenicio, con dos ciudades, esta que he descrito, Cerro del Villar, y otra en la zona de la Alcazaba, ¿no? Y en esa materia, en arqueología, se ha trabajado muy bien estos años y tenemos un recorrido arqueológico que hay que poner más en valor. Una anécdota, Martiricos, hoy conocen ustedes dónde está, pues apareció ahí una zona de alfar romano formidable, con presencia también púnica y griega, que hemos tratado, sin incomodar al proyecto que desarrolla la inmobiliaria Espacio, recuperar y que pueda ser visitable, ¿no? Y que pueda incorporarse al recorrido con otros yacimientos fenicios que tenemos en la zona del centro, romanos, islámicos, etcétera, que hay una Málaga arqueológica también pues muy conveniente de conocer. Hemos conseguido también, queridos amigos, tener una Málaga accesible, una Málaga que no solamente es por tener hoteles de Ilunion y un acuerdo con la ONCE, sino que no haya barreras y que tengamos la máxima integración y cohesión con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esa línea es bueno tenerla porque además todo el mundo, si no es en los 70 será en los 80, si no en los 90, aspiración de todo el mundo vivir, esperanza de vida máxima, acaba necesitando de una ciudad cómoda, una ciudad a la cual se pueda uno transitar sin dificultades y sin riesgo de caerse, ¿no? Es obvio que en esa materia hay que añadir como objetivo y se consigue una ciudad con cohesión social máxima. Hemos tenido el reconocimiento del informe del IES. El IES, como saben ustedes, es un Instituto de Estudios Superiores de Empresa y hace un ranking de casi 200 ciudades en el mundo, donde Málaga está presente. Y el año pasado, el año 17, éramos la primera de las de España en cohesión social. De España estaban 7 ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, y no sé si Bilbao, Coruña. Ahora han añadido 5 más, hasta 12, y ahora el ranking es un poco más complejo, el 18, porque cambia los indicadores y la buena posición que teníamos no es tan brillante, pero en fin, estamos en los segundos, detrás de Valencia, en cohesión social, ¿no? Y lo cual está bien, demuestra que hay una política proactiva en materia de apoyo a la gente que se nos queda un poco atrás, y los temas de vivienda, en fin, los temas de las familias con situación de renta más baja. Ahí es el momento de comentar y compartir con ustedes la importancia que tiene en materia educativa. El problema, queridos amigos, es que cuando tiene un abandono escolar, un país o una región importante, un abandono, que en Andalucía estamos en un 23 y pico %, está, digamos, sentando las bases de problemas de paro y, por tanto, de exclusión social para mañana, ¿no? Es, por tanto, necesario que en esa materia, una cuestión que no se ha sabido hacer hasta ahora en la España democrática, abordar un gran pacto, de verdad, en materia de educación, con propósitos de que tengamos menor abandono escolar, yo diría casi ninguno abandono escolar, ninguno, y la máxima excelencia educativa. Lo que no se haga en esa materia es tiempo perdido, y mientras más se retrase, peor para nosotros, peor para España. Y en este caso, peor para el sur, que es el que está, el sur de España, en peores condiciones, con estadísticas más altas de abandono y de fracaso escolar, y con menor índice en el famoso informe PISA, con indicadores que no llegamos a 5. Ni en matemática, ni en ciencia, ni en comprensión lectora. Y ahí es evidente que nos jugamos todo mucho. Ahí es donde me hubiera encantado que nosotros tuviéramos competencia. Muchas gracias. He previsto que me liquide el vaso ya mismo. Es donde, como decía, tener competencia en materia educativa hubiera sido fabuloso. Poder abordar nosotros la enseñanza de la primaria, ¿no? Recordando el modelo finlandés de poner los mejores alumnos de las universidades, los mejores egresados, como dice en América Latina, de las universidades finlandesas, lo pusieron para enseñar
mediante, lógicamente, el estímulo de prestigio que supone ser maestro hoy en Finlandia, para enseñar a un niño de 6 años, que es por visto cuando la mente del niño está más receptiva, más plástica para aprender y para interesarse en el aprendizaje y en el conocimiento, ¿no? Creemos que en esa materia todo lo que se haga en esa dirección es poco, y que vale la pena que España aborde, se habla alguna vez, pero no sé si es capaz de hacerlo, este gran cambio, ¿no? Lo cual no significa que los que están hoy en el magisterio se queden en paro, ¿no? Se va haciendo el cambio gradualmente, la forma que sea, pero abordarlo. No hay cosa más importante que tener el capital humano adecuadamente preparado. Y eso está en nuestras manos. Podemos ser ricos o pobres en petróleo, en hierro, en madera, en producción de tomates o lo que sea, pero lo que es el capital humano es el que tenemos, y el que tenemos está en nuestras manos, que sea el mejor posible. Y los países que lo ven claro y lo han hecho y han avanzado en educación y por tanto también en innovación y también en capacidad de emprendimiento, porque va muy ligado una cosa a otra, esos tienen un plus de capacidad y de competitividad. Y alguien diría, hombre, si este nivel de ciudades, que es que habría una gran dispersión de calidad. No, yo creo en la competencia, en la sana competencia colaborativa y en la colaboración institucional, leal colaboración institucional. Ya me gustaría, por decir, que todas las relaciones con las administraciones, y me refiero especialmente a la autonómica, queridos amigos, hayan estado presididas por la lealtad en la colaboración institucional. Entiéndase, lo hago de una manera constructiva, pero he echado de menos una, ¿cómo diríamos?, valoración de las capacidades de Málaga para conseguir objetivos grandes para Andalucía. El parque es un ejemplo de colaboración, parque tecnológico hemos aludido, de los dos. Pero también lo he dicho con claridad, si hubiera habido más visión desde la capital de Andalucía, desde el gobierno autonómico, de la potencialidad de Málaga, ese parque que nació en 1992 hubiera nacido antes, como nació el de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, o sea, o de Cataluña, en el 86, o Tres Cantos en Madrid, en el 86, o Zamudio de Vizcaya en el 86. ¿Por qué el 86? Porque entrábamos en Europa, y por el momento de decir, he aquí un territorio moderno, preparado, con vocación tecnológica, dispuesto a acoger las empresas americanas, japonesas, que quieran venir a Europa mediante este paraíso llamado España. Y dentro del paraíso llamado España, ¿hay mejor sitio que Málaga para decir que es el paraíso del paraíso? Permitidme esa redundancia, no lo hay. Pues eso se desaprovechó en el año 86 y otros territorios sí lo hicieron. Y permitidme una pequeña, no sé cómo hablo, simplemente comentario. En Andalucía era difícil que naciera antes del 92 porque había previsto para Cartuja un proyecto de parque después del 92 y quizás no se quería que hubiera otro antes. Pero era un error, porque si hubiera habido uno antes, a Cartuja no le hubiera venido mal tener ya una experiencia y un camino recorrido de 6 años en Málaga con su potencialidad. Y bueno, Málaga está bien ubicado. De todas formas, yo hubiera ubicado en otro sitio aún mejor, mejor sitio. Pero está bien, yo diré que es la mejor ubicación el Parque Tecnológico de Málaga, pero una ciudad del mar, en un parque que no se ve el mar, habría que hacer un edificio alto para ver el mar, no me parece el mejor acierto. Pero está muy bien organizado, tiene muy buenos rectores, se ha urbanizado muy bien, se ha dotado de la vegetación adecuada, se ha transformado lo que era un campo de arcilla difícil de construir, de tener plantas y tal, en algo atractivo, esa es la realidad, pero insisto, una ciudad abierta, una bahía, había que buscar espacios que respiraras allí, viendo el horizonte, más cerca del puerto. En fin, no diré los sitios porque ya no tiene su arreglo, pero en una Málaga de aquellos años yo hubiera definido de otra manera ese tema, se me hubiera tocado la opinión, pero sobre todo hubiera adelantado en el tiempo, ¿no? Entonces esa colaboración, esa lealtad institucional es totalmente compatible con que los ayuntamientos tuviéramos competencias de materias educativas, ¿no? Creo que crear un mecanismo, decir, pues los colegios tales de Málaga son iguales o no, o mejores que los de Granada o Sevilla, eso es bueno. La gente no se va a ir, la gente va a estar en los colegios, pero lo que tú sabes va a estar en el colegio donde vive, lo que es natural. Hoy ocurre que como la enseñanza pública en España no está al nivel adecuado, las familias que pueden económicamente sí escogen los colegios, estén cerca o estén lejos, porque le dan mucha importancia al tema educativo, eso es cierto. Pero no hay cuestión política que iguale más, que sea más social, para mí, que la educación de calidad, garantizada para todos, mediante el gran esfuerzo que llega a ser. Y ese tema, siendo difícil, porque tienes que dialogar con los docentes y los sindicatos de los docentes y tantos aspectos, se puede y se debe trabajar de una manera constante en conseguirlo. Debe ser un gran objetivo, ya no de los gobiernos, sino de la sociedad toda. La sociedad toda, los gobiernos, las familias tienen que entenderlo, que eso es lo más importante que tienen que hacer, que sus hijos, sus nietos, hablo de padres y abuelos, tengan la mejor calidad posible, de educación posible y se preocupen por ello, lógicamente, y la sociedad en general. ¿Qué hacemos nosotros? Dar mensajes, liderar
pero liderar sin competencia en la mano, liderar en lo posible, hablar de ello. Yo me encuentro niños, familias con niños en la calle y siempre le pregunto por la educación. ¿Qué curso hace? ¿Cómo le va? ¿Qué nota saca? Si me permite, la encuesta me sale muy bien. Yo creo que es que me engañan un poco, porque todos me dicen que va muy bien, que saco buenas notas, y yo salgo con la moral muy alta, pero no puede ser que sea así, ¿no? Bueno, aparte de la broma, es una manera también de estimular, de crear un ambiente simpático en esa materia. Creamos, desde hace ya más de 10 años, un sistema de premios y montamos una gran recepción, la palabra, en el mejor espacio que tiene la ciudad, que es el Jardín Botánico de la Concepción, un jardín de más de 150 años, 160 años, para los niños que sacan 10 de promedio en cada curso de la ESO y del bachiller. Y le doy los datos. Vamos creciendo. Es más fácil sacarlo en bachiller que en la ESO, por razones obvias. La ESO son 4 años, hay que sacar 10 en cada uno de los 4. Bachiller son 2, más fácil. Y los niños en la ESO tienen una edad más compleja, desde el punto de vista de su transformación, de su cambio, de su capacidad de respuesta seria a los problemas, etcétera, ¿no? Pero tenemos años que en la ESO hemos tenido 6, 7 y 8, que no está mal. En bachiller llegan a 50 y 60 y creciendo en ambos, lo cual no está mal. Y ahí hay colegios privados, concertados y públicos. Y cuando veo que hay colegios, alumnos de colegios públicos, la alegría para mí es inmensa. Y cuando les hablo a ellos, y le damos ahí una fiesta con una intervención musical del mejor expediente del conservatorio, para que esté de todo un poco una línea de calidad y de esfuerzo, siempre hablo de que lo importante no es solo sacar 10, es también que el que iba a sacar 8 saque 9, o el que iba a sacar 6, 7, o el que iba a estar en 5, 6, o el que iba a suspender, apruebe, que el esfuerzo esté detrás de la conducta de todos, ¿no? Y que en ese esfuerzo los niños se sientan acompañados por la familia, etcétera. Están los padres, están, en fin, los que son un poco acompañantes y coautores de esos éxitos de sus hijos. Eso y poco más podemos hacer. Ayudamos a una fundación, Citywise, una fundación de origen español, pero de nombre británico, que es Xavier Bosch, el creador, un catalán, en Reino Unido, que trabajaba allí, una persona de Málaga, me habló de este proyecto, y un proyecto muy interesante de voluntarios de la universidad que colaboran con alumnos de zona de exclusión social en su etapa de ESO, digamos. Lo hacen en Londres, lo hacen también, me parece, en Manchester. Bien, entonces hemos creado un modelo Citywise en Málaga y trabaja con apoyo de Caixa. Caixa se preocupa su fundación mucho en esta materia educativa y apoyo nuestro. Y estamos en 100 voluntarios, no que sea mucho, y 100 alumnos de 7 colegios de zonas con dificultades. María de la O, de los Asperones, Isla de Gracia de la zona de Cruz Verde, etcétera, de las zonas más complejas desde el punto de vista social de Málaga, ¿no? Pero esto había que extenderlo más y quizás hacer como hace la Fundación Victoria, que es una fundación de la diócesis, que es que los alumnos del propio colegio de primeros años de secundaria tutelan a alumnos de primaria que tengan dificultades, que tengan dificultades porque en su familia no haya efectivamente ese ambiente que decíamos. Entonces se crea como una especie de familia no artificial, pero un amigo que es como un hermano, como una referencia. Y eso es muy bueno para el tutelado y es magnífico para el que tutela. La maduración que se produce en estos casos es formidable. Por eso se podía extender a la enseñanza pública. Yo ayer en el debate de Estado de la Ciudad en Málaga tendía la mano a la Junta de hacer algún programa en ese sentido, de colaborar a crear un ambiente para que desde los colegios públicos se pudiera también trabajar en esa dirección. Bien, queridos amigos, me he detenido un poco en este tema porque me parece vital, me parece esencial para ello. Y yo les decía que hay 2 retos, lo he comentado más de una vez y es bueno también comentarlos, los cuales la ciudad también ha embarcado, 2 grandes retos del siglo XXI. De alguna manera hemos hablado del tema del transporte, que no es el único materia para dar respuesta al cambio climático, pero es uno de los temas pendientes. Otro está pues, el gasto de energía, el ahorro energético en los edificios, la iluminación de las ciudades. Nosotros hemos conseguido, estamos camino de conseguir ya, que la energía que consume el ayuntamiento en iluminación, las propias plantas de masa, etcétera, sea producida desde el punto de vista de renovables. O sea, bajar primero la necesidad de nuestra energía, con menor intensidad del flujo lumínico, con lámparas LED. Ya tenemos todos los semáforos con lámparas LED. Estamos en un 40% de iluminación LED en la ciudad. Queremos llegar en un plan de innovación que hemos presentado hace pocas fechas, con 204 medidas. Una de ellas es LED en todas las iluminaciones de nuestra ciudad, porque al final lo amortizas. Al final lo amortiza. Ya es una colaboración en esta materia también. Todo eso a la tecnología LED ha avanzado muchísimo. Llevamos años probando distintos modelos también, ¿no? Y estando al tanto de lo que es mejor en esta materia en el mercado, ¿no? Bien, pues entonces todo ese programa en definitiva es ser proactivo
en ese freno del cambio climático, que es evidente que hay que hacer, que tenemos que trabajar desde todos los niveles, toda la administración pública, toda la sociedad, y transmitir a la gente lo importante que es ahorrar agua, ahorrar energía en el consumo doméstico, 1000 aspectos de la vida, usar el transporte público, en fin, esto es mensaje constructivo que hay que hacer, ¿no? Y el segundo gran reto, la cooperación al desarrollo. Está muy de actualidad el tema de la inmigración en España y en Europa permanentemente. Y yo me pregunto, ¿cómo no se ha empezado hace décadas en Europa a trabajar en esta materia de una manera eficaz? Y Naciones Unidas, ¿en qué piensa en esta cuestión? Hay cosas. Nosotros, precisamente, en Naciones Unidas hemos captado 2 agencias, una para formación de líderes, un centro CIFAL, la agencia UNITAR, pequeño tema, es una pequeña compensación a la Agencia Europea del Medicamento, embajador, que nosotros estuvimos visitando en Londres cuando empezaba el Brexit, tratando de captar para Málaga, pero ahí nos faltó sobre todo el apoyo autonómico, lo digo con claridad, porque la candidatura de Barcelona tuvo el apoyo desde el primer día de la Generalitat, diciendo que el 92 habían sido candidatos, se quedaron los segundos detrás de Londres y que por lo tanto había que retomar ese tema, pero Barcelona tenía los cimientos débiles en este momento político y fue una candidatura fallida, ¿no? Evidentemente. Yo traté de que hubiera un cambio de posición en el gobierno y en los demás partidos que lo apoyaban, pero nos faltó el apoyo autonómico, que es un poco lo que antes decía, que las autonomías, en este caso la nuestra, reconozca la potencialidad de Málaga y la utilice para conseguir sus objetivos. Porque hubiera sido bueno no solo para Málaga, sino para Granada, para Córdoba, para Sevilla, ese cambio, esa idea de espacio idóneo para instalar un proyecto de salud, que va, una de las grandes actividades económicas del siglo XXI va a ser la salud, la industria de la salud. La farmacia, biotecnología, todos esos temas. Eso va a estar absolutamente de actualidad, ¿no? Y por lo tanto, tener la agencia hubiera supuesto no solo para las empresas europeas, sino porque las empresas norteamericanas y japonesas también tienen que pasar por el contacto con la Agencia Europea del Medicamento. Decía que como compensación, por decirlo de alguna manera, ha coincidido en el tiempo captado el interés de Naciones Unidas, venimos colaborando con ellos, con el PNUD, desde hace años, porque creemos en la cooperación y el desarrollo, y hemos captado UNITAR y una agencia también para cooperar económicamente en el desarrollo de las ciudades, directamente a ciudades, con programas de Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver lo que da de sí ese tema, ¿no? Pero lo que quiero sobre todo poner el acento en la necesidad de una mentalización de todos, de que tenemos éticamente, que era una cierta obligación en relación a África, con independencia de que África tiene que hacer sus esfuerzos, los gobiernos, de ellos cambiar también, de tener una postura realmente de gobiernos eficaces, honestos, transparentes, etcétera. Pero es que la formación de esos líderes públicos también debiera ser una cuestión internacional, una cuestión un poco de todo. Eso es necesario en todos los niveles, no solamente en los países menos desarrollados, también en los desarrollados. Viene bien el compromiso ético de todos, con el bien común, con el interés general, ¿no? Y en ese bien común, interés general, yo creo que una postura de cooperar con los países menos desarrollados, no para evitar la migración, sino porque éticamente será mejor que la gente pueda estar en su ambiente y no desarraigado de su ambiente y desarrolle allí su capacidad, o sea, ser útil a su país. A uno le resulta más satisfactorio que ser útil a otro país, siempre que en su país tenga las mínimas condiciones para poder vivir dignamente y decir, tengo expectativas de ser útil efectivamente y de ayudar, ¿no? Creo que en esa materia nos queda mucho por hacer. Nosotros hemos comprometido en su día el 0,7% de los impuestos propios municipales, lo hemos mantenido en la crisis y queremos incrementarlo en el futuro. Y lo hacemos con ONGs malagueñas o nacionales, controlamos sus proyectos y este tema de formación me parece realmente importante, interesante también, ¿no? Bien, queridos amigos, yo voy a ir terminando, pero voy a ir dando 2 o 3 mensajes más, que es que en Málaga, en estos momentos de reactivación económica, se mueven las cosas, más que antes, lógicamente, más que la etapa de crisis, y los proyectos que en el plan general, los espacios que en el plan general teníamos para desarrollo de vivienda, de espacios comerciales, etcétera, están activos. He hablado antes de Martiricos, está en construcción, está en actividad. Me queda mencionar Colinas de Limonar, un proyecto muy interesante, residencial, de 1000 viviendas, está en acción. Estaba parado durante unos años, está en acción. Es un espacio muy bonito, residencial. Había un proyecto precioso que teníamos al norte de la Ronda, se lo recordará, pero no hubo comprensión autonómica y ahí nos dejaron ese tema sin desarrollar. Era con una densidad mínima, una gran cantidad de espacio libre, verde, que hubiera sido idóneo, y era además la condición, se puede desarrollar si usted se trae para acá una universidad privada, o un hospital de primera línea del mundo, o un centro de investigación. Hablando de investigación, magnífico lo de la innovación de transporte, pero Indra hace más cosas en innovación, querido amigo, y pueden también encajar en Málaga, pueden encajar en Málaga. Bien, pues eso estaba previsto de esa manera, se desarrolla si viene con algo que dé un plus a la ciudad, se puede hacer en algunos casos. Y nos queda Repsol, donde estaban los depósitos de Repsol, donde queremos hacer un gran parque, pero también sacar una edificabilidad con centralidad. Málaga necesita esas centralidades, no vamos a hacer la City de Londres, no se trata de eso, pero sí que, además del parque tecnológico, que es una centralidad
pero un poco descentralizada, si me permitís, o descentrada desde el punto de vista de distancia, que nos crea problemas de movilidad, hablando de movilidad, porque ahora estamos en casi 20.000, pero puede llegar a 50.000 trabajadores, pues tener posibilidad de que la ciudad también acoja ese tipo de iniciativas. Con lo cual, resolvemos problemas de movilidad, hacemos una ciudad con más, digamos, facilidad, más compacta sería la palabra, ¿no? El concepto de espacio residencial y espacio productivo, que era tan típico en el urbanismo de los años 70, está superado. Hoy, la economía digital, de la sociedad digital, te permite trabajar y vivir en un espacio muy cercano, casi desde casa. Muchas veces hay trabajo hecho de casa en parte, ¿no? Entonces, esa posibilidad de cercanía lo podemos hacer en Repsol, que lanzaría también el polígono de San Rafael. Podemos hacerlo en la zona de térmica, que es un espacio que están los propietarios moviéndose también. Torre del Río, una zona cercana. Pocos espacios más. Málaga no es en ese sentido una ciudad con mucho territorio, millones de metros cuadrados. Es uno de sus encantos, es tener mar y tener montañas alrededor. Entonces, tu capacidad de desarrollo territorial no es enorme. Tienes el Valle del Guadalhorce, el Valle del Campanillas y la zona más baja de las colinas que rodean, ¿no? Y el resto sería como invadir el mar, como hacen en el Golfo Pérsico, pero no estamos por esa labor, ¿no? Aparte el proyecto hotelero del puerto, pero eso está en el puerto, no es el mar, es diferente. Pero bueno, ya sabéis que hay un cierto debate sobre ese tema, pero sí creemos que tiene más ventajas que inconvenientes. En definitiva, puesto que aquí estoy hasta un foro empresarial, profesional, mi mensaje es: Málaga es una ciudad maravillosa para vivir, para ser visitada, pero también para trabajar en ella, para invertir en ella, y tenemos espacios para ello, espacios de logística que hay que agilizar más, espacios productivos y espacios para edificios de oficinas en distintas zonas, en zonas nuevas y en zonas urbanas que puedes, aun siendo consolidada, transformarse, legalmente se puede hacer. En las zonas muy del pepricentro hay una limitación, que ahora está muy de actualidad con el tema de viviendas turísticas, pero puedo eso dejarlo para el coloquio porque no voy a tocar todos los temas, si no sería mucho tiempo de conversación inicial, que se puede ahí plantear unos límites en cuanto a la capacidad de acoger oficinas. El centro trata de proteger un poco la parte residencial para que no se nos vacíe, digamos, de residentes esa zona. Y estas son un poco las pinceladas de lo que yo quería decir ante ustedes. En un momento como singular de la vida española, que yo espero que sea para bien, hay que ser siempre optimista en estos temas, pero donde hay interrogantes, que duda cabe, ¿no? Pero, bueno, nuestra democracia ha demostrado solidez, fortaleza, a pesar de los problemas que hemos tenido. Más grave es el territorial, evidentemente. Hay que tender puentes ahí, tender puentes dentro de la Constitución, como es natural, con esa gran, importante zona de España que es Cataluña, y que tenderlos desde la sensación y la fortaleza de que podemos hacerlo igual o mejor que ellos. Yo siempre tengo una teoría que los catalanes se sentirán muy cómodos en España si somos capaces nosotros de decir: oiga, aquí en Málaga, perdón, en Málaga hemos conseguido más proyectos Smart City que ustedes. Hemos conseguido mejores foros que ustedes. Hemos conseguido mejores ferias, cosas parecidas. No se trata de competir de una manera. Ellos tienen décadas de avance, algunas décadas, sobre otras zonas españolas. Han ido en modernización en España planteándose muchos temas. Pero eso, lo que tenemos que hacer es que nos sintamos cómodos todos en ese proceso, ¿no? Y que seamos también capaces de ser iguales o mejores que ellos, ¿no? Es un poco el planteamiento. Y modestamente, desde el plano local de Málaga, eso es lo que he pretendido y pretendo, aportar a Andalucía elementos de impulso, elementos de modernidad, elementos de competitividad de imagen, elementos de decir, efectivamente, aquí en el sur hay un espacio que es capaz de estar a la altura de los retos del siglo XXI. Eso es lo que he tratado de decirles a ustedes y de ilusionarles a ustedes con estos mensajes. Y estoy a disposición de lo que me quieran preguntar. Muchísimas gracias.